Vamos a hacer un pequeño experimento. Te invito a que abras una ventana de tu navegador, escribas en Google la palabra membresía, con S. Te voy a leer los primeros resultados, van a diferir un poco, pero van a llegar a la misma conclusión. En primer lugar tenemos membresía Costco, después membresía Sam's Club, y más tarde seguimos con lo digital con la membresía a Nintendo Switch y la membresía mensual a Free Fire. Y por último tenemos la membresía a Azul Crema en quinto lugar. Como aquí en México ganaron recientemente el Club América su campeonato de no sé qué, están francamente insoportables. Pero es curioso que la palabra membresía en ningún resultado de los primeros que nos aparecen, y quizás en la segunda hoja tampoco, está asociado con la palabra cristianismo o con la iglesia. Y me dirás, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, pues solamente que según C.S. Lewis, la palabra membresía fue de creación cristiana. Fue el cristianismo quien inventó la palabra membresía, que somos miembros de un solo cuerpo, según Pablo en 1 Corintios 12. Y de eso hablaremos el día de hoy, sobre la membresía y sobre que no se asocia al cristianismo. Esto es Notas al Margen, episodio 13, todos para uno, uno para todos. Estamos en una mañana bastante fría de diciembre, casi terminando el año, el 20 de diciembre, y no hay mejor cosa que acabar el año empezando lo que no se hizo durante todo el año, creo yo. Bueno, con esa excusa reiniciamos nuevamente nuestros podcasts. Vamos a hacer un esfuerzo por intentar hacerlos, si acaso, quincenales, con la mira de tener ese espacio semanal donde platicamos de cosas que quizás yo reflexiono sobre el cristianismo, que van también muy de la mano sobre mi iglesia local y sobre la institución en la cual yo rindo cuentas o la cual yo me desarrollo como cristiano, que es la ICIAR. Recientemente, en la escuela dominical que recibimos, que tenemos una publicación muy local, se trató el tema de la segunda parte de una iglesia modelo, sobre cosas que tenemos que tomar en cuenta para realmente manifestarse el cuerpo de Cristo, ser luz a las naciones, ya saben, aquella iglesia sustentada en la roca que no permite que las fuerzas del mal, que el Hades, prevalezca contra ella. ¿Qué tenemos que hacer para realmente vislumbrar esa posibilidad? Me gustaría lanzar muchas ideas al respecto. Espero que esas reflexiones hagan eco en cosas que tú ya has sabido. Es bien maravilloso esa sensación de uno estar meditando en cosas respecto a la Biblia y escuchar una publicación, una prédica, leer un libro que te permita poner cierta sistematicidad, cierto orden, quizás es lo más correcto, para entendernos y entender esto que nos punza, que nos llama, que incluso hace hervir nuestra sangre al respecto. Una primera idea que quisiera yo hablar sobre la iglesia es que quizás tenemos en nuestra mente una visión muy idealizada de lo que tiene que ser iglesia. Jesús no, realmente él desde el principio dijo en su parábola, cuando los siervos iban a su señor y le decían, he aquí el enemigo ha sembrado también cizaña junto con la hierba que tú sembraste, ¿la arrancamos? Dicen, y el señor dice, no la arranquen, esperen, sean pacientes y en el posterior día pues la arrancaremos todo y veremos qué era cada cual, ¿no? Es la primera impresión que me da Jesús de su iglesia. Él conoce, no vende cuentos, espejitos, una figura demasiado idealizada, sino que es realista en que en esa institución iba a haber personas que le siguieran y personas que no. Una segunda idea es la que refleja las iglesias, el mensaje de las iglesias en Apocalipsis, donde a ninguna, por más pecados que cometa, por más atrocidades que haya hecho, la apostasía o la falta de amor, jamás se le quita el rango de ser llamada por Cristo iglesia. No se le quita. Y en esta época que es tan popular masificar los escándalos de las grandes y pequeñas iglesias y atrevernos con un dedo señalador a decir esa no es iglesia de Cristo, es como si Cristo dijera, es mi iglesia, la voy a reprender yo, me toca a mí juzgarla. Esto no significa evidentemente que nos cerremos los ojos ante las realidades que están pegándonos en la cara, haciéndonos dudar de que una iglesia lo sea o que un hermano lo sea, sino más bien es recordar que el pacto que hizo con Dios, la iglesia lo hizo, más bien el pacto que Dios hizo con la iglesia es más unilateral, depende mucho más de la fidelidad del Dios, ¿no? Ya si nosotros no queremos seguir esa fidelidad, bueno, su fidelidad de Él no se extingue, no para, no cesa. Es la primera idea y no voy a abundar sobre este hecho,
ya lo he hecho en otros espacios, aunque también requiere también su propio desarrollo, claramente. Me gustaría centrarme en el concepto de iglesia, de membresía, como lo va desarrollando C.S. Lewis, y en esencia Pablo, y aún más en esencia el Espíritu Santo. Corintios 12 nos muestra que somos miembros de un solo cuerpo, de tal forma que no podemos decir que no nos necesitamos cuando nosotros desempeñamos una labor que los demás no, que el otro, como es diferente a mí, no lo necesito. Y por otra parte, no puedo decir yo que puedo sentirme bien cuando el otro necesita, le falta, se duele, está enfermo o se ha ido, ¿no? No puedo ser tan indiferente para irme. De hecho, en los primeros capítulos de esta serie de podcast, hablé sobre un tipo de pensamiento que se cuela entre los líderes de jóvenes, entre la juventud, ¿no? de la iglesia. Es que preferimos experiencias, preferimos invertir nuestro esfuerzo en viajes, en tener cosas, que en personas. Es un pensamiento, no digo que todas las personas lo tengan, pero puede estar latente y manifestarse de muchas formas. Prefiero tener antes que compartir mi vida con las demás personas. Cuando realmente lo que es eterno, platicamos en ese podcast, es el ser humano que tienes al lado, es el que persistirá por los siglos de los siglos. Y cuando nuestros cuerpos desaparezcan, nuestros templos, nuestros edificios y hogares y trabajos y sindicatos e instituciones desaparezcan, la que no desaparecerá es la iglesia, no como un edificio, sino como lo que es, los llamados afuera, el conjunto de personas que se reúnen y son más que simplemente estar en un lugar, sino que se reúnen sus almas, se reúnen sus experiencias, forman parte de un cuerpo. Debe ser significativo porque la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Tiene uno que repensar la forma en que uno vive iglesia cuando sabe que la unión entre Cristo como cabeza y nosotros como individuos, solamente en lo individual, es algo cósmico, es algo asombroso, es algo que no pudimos alcanzar de ninguna otra forma. No puede ser tampoco la unión unos con otros vista como algo superfluo, como lo mismo que ocurre cuando vamos al trabajo o a la escuela. No es así. No puede ser así. Un ensayo que traigo mucha colación constantemente es el de Dietrich Bonhoeffer, acerca de la individualidad, de la vida en comunidad, que habla sobre el potencial peligro que tiene que una persona tenga gran influencia en otras, mientras que unas ni pueden defenderse de tal influencia y tampoco pueden influir en otros. Es un mal inherente al pecado humano el poder manipular la vida de otros. Y al final del ensayo, Dietrich coloca la medicina a ese mal, que es unirnos a través de Cristo. Es la única forma para empezar de verdaderamente conocernos mutuamente, no tener máscaras, es a través del vínculo de Cristo, pero también es la forma en que respetamos al otro, no queriendo inmiscuirnos en cosas que pertenecen a Dios. La idea que quiero resaltar de este ensayo es que hay una forma correcta de vincularnos, y esa forma correcta es la que tendría que vivir la iglesia, a través de Cristo. Hay un cierto menosprecio a ese vínculo. Con que yo vaya a mi iglesia es suficiente, con que yo tenga una relación con Dios es suficiente. Y se menosprecia el otro vínculo a pesar de lo sobrenatural de su naturaleza. Lo sobrenatural de su naturaleza es que es Dios quien lo llevó a cabo, no nosotros, si es que realmente hemos nacido de nuevo. La palabra membresía tiene mucho más que ver con órganos de un cuerpo, y creo que esta figura es muy potente para poder vislumbrar lo que representa una persona dentro de una congregación. Cuando nos quitan un órgano, incluso aunque fuese el apéndice, que algunos pensaban que era inútil, ahora me parece que tiene cierta influencia sobre el sistema inmune, aún ese miembro causa dolor, su extirpación causa una crisis completa. Hay dolor, hay dificultades. Y ya no hablemos de la vesícula, de un riñón, de un pulmón. El que extirpen un miembro del cuerpo, incluso uno aparentemente cosmético, tiene repercusión en nuestras vidas. No somos los mismos. Si alguien de aquí ha tenido la experiencia de una operación donde le han quitado algún órgano o ha perdido algún miembro del cuerpo, creo que sabe mucho más de lo que hablo que yo mismo. El perder una parte de tu cuerpo cambió tu vida para siempre.
Vemos documentales y nos maravillamos de la valentía de personas que, no teniendo extremidades, llevan vidas más o menos normales, suelen hacer cosas iguales o mejores de las que hacemos los que creemos que estamos completos. Sin embargo, es en esa visión heroica donde se delata que hay una anomalía, que esto no es normal. La normalidad incluso es que una persona sufra toda su vida la carencia de un miembro. De esa naturaleza y con esa visión es la que Pablo pone enfrente de los de Corintios la palabra membresía, para que entendiesen de que esa es la naturaleza de la iglesia. Si un miembro muere, parte de la iglesia muere, y no hay forma ni humana, incluso divina, de sustituir a aquel miembro que murió y se fue. Alguno podrá decir es que la obra de Dios se mantiene, nada va a impedir que la obra de Dios continúe. Sin embargo, este pensamiento y otros como que Dios no nos necesita, que trato con detalle en el primer episodio, me parece, de la serie de Reyes y Sacerdotes, es una falacia, es falso completamente. Para empezar, si decimos que Dios no nos necesita, que es una verdad teológica, que sus atributos, como omnipotencia, no sé por qué no me salía, omnisciencia o el amor de Dios son independientes de su creación. Él sentía, por ejemplo, amor antes de la creación, antes de cualquier tipo de obra derivada de él, porque vivía en Trinidad. Entonces, en esa relación perfecta había amor, había todos los atributos que conocemos, ¿no? Si decimos que eso es verdad, también tenemos que reconocer que ese Dios completamente omnipotente, antes de continuar una eternidad viviendo con todos sus atributos sin la humanidad, decide, y esa es la palabra clave, decide hacerse menos para que nosotros tuviéramos una vida eterna con Él. Aquí no impera la necesidad, definitivamente. Dios no necesita. De alguna forma, Él ama sin necesitar. De eso habla Agustín de Hipona en sus confesiones. Él ama sin necesitar. Él recibe sin necesitar. Él exige devoción, exige adoración sin realmente tener una necesidad inherente, como si se le fuera la vida si no le correspondemos. Al contrario, somos nosotros que se nos va la vida cuando nosotros no adoramos a Dios. Pero este Dios, que es completamente inmanente, decide trascender a nosotros y morir por nosotros. La ironía es que nosotros, siendo seres completamente derivados de otros, de Dios para empezar, de nuestros padres, de nuestros amigos, somos los primeros en decir: no importa si vienes o no a la iglesia, Dios va a continuar su obra. Puede parecer piadoso, pero en ciertos labios puede ser un acto de menosprecio hacia el propio cuerpo de Cristo, al cual Dios obsequió su vida para su rescate. Es curioso, es irónico, pero más que irónico, más que verlo como desde un cristal, como viendo un zoológico de qué extraño extraña esa conducta, es algo que nos impacta constantemente. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido, quizás hasta en carne propia, el desprecio de una persona que se pone como en el trono de Dios, pero hace una conducta completamente extraña, ajena a Dios, que es despreciar a los demás? Que en lugar de ir por la oveja perdida, decide quedarse recostado en las demás ovejas, aprovecharse de su lana, entiéndase como se entiende, y despreciar a aquella oveja que resulta rebelde e incómoda. No así nos enseñó Pablo, y no así nos enseñó Cristo. Ser miembros los unos a los otros es tal que si un miembro muere, la iglesia muere un poco. No podemos ser los mismos después de que un miembro se va o muere. De igual forma, así como tú en tu familia, quizás tengas un abuelo, o un hijo, o un sobrino, un perro, un gato. Cuando uno de ellos muere, y espero que no sea tu caso, cuando quizás alguien muere de la familia, no simplemente puedes buscar otro ser similar, colocarlo dentro y aquí no pasó nada. No, hay muerte y la familia murió un poco. Algo de lo que tenía jamás podrá resolverse. Eso no significa que no pueda haber cierto reparo, cierto duelo, de tal forma que puedes recordar sin dolor, pero es que no puedes hacer ciertas cosas jamás con otras personas que hacías con esa persona que fue. No es como que se muere tu abuelo y vayas por la calle, busques a un anciano y lo adoptes como abuelo y te olvides completamente de aquel abuelo que tuviste. No es ni siquiera cuando
Es la misma situación que un niño cuando se le muere su perrito con el cual ha vivido toda su vida. No puede simplemente llegar y darle un perro nuevo. Hay un dolor, hay algo que marca de por vida. Esa es la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia no es de una que sigue girando a pesar de que las personas no estén. No, la naturaleza de la iglesia es una tal cual puede detenerse si las personas faltan. Puede volver atrás. Puede engangrenarse y seguir difundiéndose la muerte a otros. La iglesia realmente se puede detener si hay miembros que faltan. Y no significa esto que el plan de Dios no se efectúe. El plan de Dios se efectuará, pero probablemente tarde más, probablemente no sea tan eficaz, probablemente sea más doloroso para las personas que intentan cubrir el lugar de otros. Algunas iglesias optan por dejar de tener un momento de música porque un miembro se ha ido, se ha retirado. No voy a simplemente sustituir a mi tecladista por otro, porque quiero sentir el dolor de que un miembro de la iglesia se ha ido. Eso es membresía. Es algo que nos puede dar Sam's Club. El señor Sam's y tampoco el señor Costco van a sentirse adoloridos porque uno de sus miembros, de sus millones o miles de miembros, haya fallecido. No va a detener su circulación. La iglesia tendría que detenerse e ir por aquella oveja que se perdió o darle el luto que merece. Está la naturaleza de la iglesia que Pablo elige ponerle miembros. Somos miembros, somos órganos los unos de los otros. Queda en el aire la pregunta de por qué Cristo lo hizo así. ¿No era suficiente con que me salvara y yo tenía una relación personal con Él? Realmente en esta época donde se premia lo individual sobre lo colectivo, es, digamos, un cristianismo amoldado al mundo. Yo y mi crecimiento, yo y mis dones, yo y mi conocimiento, yo y mi Dios. Cuando a repetidas ocasiones la palabra de Dios nos invita más bien a lo colectivo, como lo que le dice Pedro al centurión. ¿Qué haré para ser salvo?, le decía aquel, y le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Josué también les dice a todos los israelitas antes de partir que más bien le hace una advertencia: si iban a seguir a Dios o a los dioses que sirvieron sus padres, o a los dioses que sirven los habitantes de este lugar. Pero dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La actitud del varón de Dios en esos dos contextos, en el centurión y en el Antiguo Testamento con Josué, es una de: no me salvo yo solito, no solamente yo voy a servir a mi Dios, voy a servirlo junto con mi familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Seré salvo yo y mi casa porque yo confesaré a Cristo. La salvación entonces no solamente es algo individual, sino algo colectivo, algo que me involucra dentro de un cuerpo, algo que no puede llegar a ser a menos que yo me integre en ese cuerpo. De la misma forma que Adán no era completamente humano a través de su soledad, a partir de su soledad, tendría que tener un lugar donde encajar, una familia donde estar. Nosotros también no somos verdaderos cristianos hasta que nos reunimos en comunidad, hasta que seguimos y se ve el amor. Se ve el amor de otros. Por eso, algunos dudaban que amor fuera un atributo inherente de Dios. Algunos pensaban que no, es que ¿cómo puede haber amor si no existía alguien a quien amar? No había criaturas como el ser humano. Dios necesitaba del hombre para amar. El razonamiento base puede ser coherente, aunque después vemos la realidad. En Dios hay amor porque es una trinidad, es una comunidad ya puede haber reciprocidad, sacrificio, todo aquello que constituye el amor. Pero el razonamiento base creo que puede tener algo de coherencia. No se puede amar sin otro, sin otra persona. No podemos amar sin otros. Y no podemos ser hijos de Dios. De hecho, no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo primero. Por eso estas miradas de liderazgos, de decir Dios no necesita de ti, cuando lo que verdaderamente se quiere decir es yo no necesito de ti, deben erradicarse. Esas miradas hacia la iglesia de yo con Dios y los demás no me importan porque me hirieron, porque son gente nefasta, deben poco a poco erradicarse, y si se puede, de golpe. Porque hay otro mal junto con el individualismo, el utilitarismo, que es usar a otras personas para nuestro bien solamente, como cosas. El otro mal es el colectivismo, este sentido de formo parte de un grupo, pero como uno más, como un miembro sustituible completamente. Algo que se puede remover, y no importa si tú vas al templo o no vas, habrá más personas que lleguen. No importa si tú te enfermas, si tú caes de rebeldía en herejía, como me eres incómodo te saco.
Es la sensación que uno tiene a veces cuando forma parte de un gran conglomerado, una gran empresa donde no tienes ningún nombre. Y a veces también es el sentimiento de iglesias grandes, de las mega iglesias, donde nadie sabe quién eres. Es lo que pasa en la iglesia romana, donde puedes ir un día y faltar 2, 3 años y realmente a nadie le importa. Todo es normal, todo es bueno, todo continúa siendo, ¿no? Curiosamente, el protestantismo en Latinoamérica, con el pentecostalismo, nace más bien de el entendimiento de que el pastor y los miembros son todos uno, son todos eso, miembros de un cuerpo, de tal forma que si alguien se duele, el pastor va a las horas de la madrugada para ayudarle, de tal forma que comen juntos, caminan juntos, entienden la palabra juntos. Esa es la membresía. Ese es el sentido que Dios le da a nuestras vidas como iglesia. No un conjunto simple de personas, no solamente una ensalada donde podemos intercambiar a libertad los ingredientes, sino como una familia, donde si alguien muere, la iglesia muere, de a poco. Como un cuerpo humano, donde si te quitan un pulmón, tu vida y tu calidad de vida no va a ser la misma de aquí en adelante, donde vas a morir un poco. Es un llamado en parte al luto, a sentir el dolor de los que se han ido este año. Si en tu iglesia has perdido personas, sea por muerte, o sea por deserción, por conflictos causados por ellos, o por ti, o por la iglesia, primero es un llamado al luto. No es normal que un ejército mate a sus propios soldados. No es normal que uno mismo se apuñale el corazón diciendo no necesito del tal. No es normal que una persona se corte las venas. Y no es normal que una iglesia mate a su propia gente. Primeramente es un llamado a ese luto, a sentir y a no aislarnos de ese dolor. Hace tiempo, en otro espacio, hablaba sobre la figura del verdugo en la historia. Como al principio un verdugo tenía un montón de consideraciones para ser elegido, porque era un oficio tanto degradante como estigmatizado, que conllevaba el que sobre la persona se cargara cierta reputación. Pero sobre todo, hablé en ese espacio sobre el peso de la espada o del hacha al cortar la cabeza de una persona. Ese peso, esa fricción de la piel, del hueso, era real y no había forma de aislarla, en contraste con las formas actuales de pena de muerte, donde hay un aislamiento del verdugo hacia la víctima, sea culpable o no, eso es irrelevante. Hay un montón de mecanismos que nos han aislado como iglesias de las personas que atendemos, como que queremos tener metafóricamente una intervención remota donde no sean nuestras manos las que se metan a tocar a la persona y orar por ella, donde no sea nuestro carácter quien tenga que tocarse con aquel carácter que está en conflicto. Preferimos aislarlo para que no haya interacción humana. Los órganos no son así, los órganos humanos están finamente interconectados. Si un miembro se duele, si un miembro tiene fricción con otro miembro, hay moretones, hay dolor. Si una persona con obesidad tiene sus lonjas muy grandes, perdón que sea muy gráfico, hay rozamiento que termina en dolor. Incluso aunque no fuese así, hay personas que son corredores, no son obesas, que tienen sensibilidad de la prenda hacia su cuerpo y hay malestar, hay ronchas. Esa es la naturaleza de un cuerpo, que están todos los miembros pegados. Si hay un miembro no siendo funcional, hiere a otros. Y está bien, porque si no hubiese esa herida, nos importaría mucho menos que la persona esté sufriendo y le esté pasando mal. Pero gracias a Dios por esos conflictos. De hecho, en Proverbios dice que los hombres son como hierro, y el hierro se aguza unos con otros para afilarnos. Estamos en constante choque. La naturaleza del cuerpo es conflicto también, porque sin conflicto tampoco hay posibilidad de perdón. Sin conflicto no hay posibilidad de rendición de cuentas, de realmente hacer soportes unos por otros. Es una característica clara de la membresía. La segunda cosa, además de la conciencia del luto, del dolor como parte de la naturaleza, es el llamado a una acción. Y no podemos quedarnos simplemente en la contemplación de lo grave y doloroso que es, y quizás hasta en el reproche en oración o en la acusación, sino ahora en tomar el lugar del otro y ayudar a que esa persona sane. También un llamado a dejar que seamos tocados y sanados por otros, a recordar que sin el segundo mandamiento no podemos cumplir el primero. Si no amamos a nuestro prójimo y nos dejamos amar,
con todo lo que conlleva el amar a un pecador o a una persona falible y que nos amen, no podremos amar al Eterno. No podemos amarle. No podremos amarle. Si no somos miembros del cuerpo, no podemos ser parte del cuerpo y no tendremos a Cristo como cabeza. Esa es la naturaleza del cuerpo. Por eso, así como Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros, como ese uno se entregó por todos y por ese uno todos podemos integrarnos a Él, también tenemos que encarnarnos en la vida de otros. Encarnarnos en su dolor, sus dolencias, su carácter, su mal carácter o su buen carácter. Encarnarnos, salirnos de nuestro propio asiento de autocomplacencia como ministros o como asistentes a una iglesia. Como miembros tenemos que salir de esa comodidad, bajarnos de nuestro trono, un trono ilegítimo, y vivir una vida encarnada en los demás. Uno para todos y todos para uno. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Allá abajo me habla mi hermana para que cuide a mi sobrina. Y es parte de pues lo que tengo que hacer yo también. En muchas situaciones yo creo que no he vivido lo que acabo de decir. Es también un podcast muy para acabar y empezar el año para mí. Recordarme y hacer conciencia de los momentos en que no he sido miembro de mi propia familia. No he sido miembro de mi propia iglesia. Donde me aíslo, a veces por buscar una espiritualidad propia. A veces por un egoísmo descarado. Pero ambas son caras de un mismo mal, del no querer ser parte de la iglesia. Pero bueno, hoy es un nuevo día. Hoy, como dice su palabra, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es una nueva oportunidad para desandar el camino. La palabra de Dios nos lo llama a arrepentirse y volver a ser uno con nuestras iglesias. Volver a ese amor que nos teníamos mutuamente y reclamar ese papel de iglesia que nos dio Dios. Y esa reputación tan buena que hicieron los cristianos al principio, donde decían los demás: miren cómo se aman, miren cómo se procuran. Bueno, este es el término entonces del capítulo número 13 de esta serie, derivada de Reyes y Sacerdotes, llamada Notas al Margen. Al igual que esta serie, me gustaría retomar la original, Reyes y Sacerdotes, reflexiones sobre el evangelicalismo contemporáneo había puesto. Quiero retomar muchas ideas que tenía respecto a ese proyecto y también tengo nuevas ideas respecto a la identidad gráfica y otras cosas. Pero bueno, déjame tus sugerencias, tus aportaciones respecto a ese tema y otros que podría tratar. Sí, espero que también las personas que sean del ICIAR encuentren consonancia de este tema con lo que ya vieron en la escuela dominical de una iglesia modelo. Incluso que podamos no descartar tan fácilmente las escuelas dominicales, sino seguirlas retomando. Intentaré en la medida de lo posible el siguiente año llevar a cabo un podcast semanal donde de los temas que siento que están al margen del tema principal de la escuela dominical. Y para ti que no eres de la iglesia cristiana interdenominacional o que ni siquiera eres cristiano, déjame tus comentarios. Cuéntame si has pensado alguna vez sobre el término membresía y si te ves imaginado que era cristiano. Estoy seguro que por la reputación que tenemos los cristianos no lo habías pensado, pero membresía es ser miembros de un cuerpo. Esto ha sido todo por hoy. El que te habló es Kev de Kev FM, recordándote: donde hay tinieblas, la luz brilla más. Hasta luego. No podemos simplemente quedarnos en sentir el dolor, en quedarnos ahí, sino también dame 5 minutos y acabo.